Buenas noches, mi nombre es Diana Yepes y para entonces entrar en materia con el caso de la actividad 5 para explicarle a Andrés todo el tema de la política fiscal expansiva y contractiva, entonces pues básicamente digamos que la política fiscal es el conjunto de decisiones que toma el Estado respecto al gasto público y la recaudación de impuestos para poder mantener como la estabilidad económica y todo, pues todo lo del Estado. Básicamente la política fiscal expansiva, como ejemplo, pues digamos que lo que hace es la reducción del IVA temporal o la inversión estatal en obras públicas para generar empleo, mientras que la política fiscal contractiva lo que hace es aumento del impuesto a la renta para frenar la sobreoferta del dinero. O sea, básicamente, digamos que en resumen, el gobierno actúa como un regulador del ciclo económico, impulsando cuando hay que hacer recesión y frenando cuando hay exceso de inflación. En cuanto al gasto público y las fuentes de ingreso del Estado, pues básicamente entonces, como su nombre lo dice, son las fuentes de ingreso. ¿Y cuáles son estas fuentes de ingreso? Pues obviamente las principales son los impuestos directos, como el impuesto sobre la renta o el patrimonio. Los impuestos indirectos, que son como el IVA o el impuesto al combustible, en el caso del impuesto al consumo y estos que se suman, las contribuciones y las tasas, que son los pagos por los servicios específicos, o sea, los peajes, las licencias y ese tipo de cosas. Las rentas del capital público, que son las unidades de las empresas estatales o exportaciones de concesiones. Y obviamente la deuda pública, cuando el Estado, pues obviamente adquiere un préstamo o algo así de recursos obtenidos, pues como con otros, para alcanzar a cubrir los gastos como tal propios del Estado. En cuanto al déficit fiscal, pues básicamente como ejemplo, pues podemos decir que es cuando se invierte más de lo recaudado para poder sostener los programas sociales o programas de infraestructura en general. Y el superávit es como épocas de abundancia, pues en el caso de la opción, por ejemplo, para el tema del petróleo, para la exportación de café, cuando sube, el Estado recauda más de lo que gasta. Entonces, el déficit es por debajo y el superávit es cuando hay mucho y pues digamos que en nuestro caso no es tanto. Lo ideal es que el Estado mantenga pues el equilibrio obviamente fiscal sostenible, evitando endeudamientos excesivos y garantizando una política responsable. Básicamente porque Andrés debe pagar los impuestos. Pues, a ver, las razones principales es, en cuanto a la infraestructura, para poder que se financien las carreteras, los puentes y todo el tema a nivel del Estado. También para qué, pues porque los impuestos se pagan para el tema de educación y salud, pues para que se puedan tener personal capacitado y preparado para poder generar educación a nivel general del Estado. Para el tema de la seguridad, pues porque los impuestos son los que sostienen y con los que el Estado sostiene todos estos temas de seguridad, la estabilidad macroeconómica y obviamente pues la responsabilidad social. Digamos que por tanto, pues obviamente el que Andrés cumpla con las obligaciones tributarias no solo evita sanciones, o sea, sino que lo que hace, y lo que hace no solo Andrés, sino cualquiera de nosotros como ciudadano que paga los impuestos en el Estado, es contribuir al crecimiento económico del país, pues para que todo sea un entorno favorable, no solo para nosotros como ciudadanos, sino para todos. Muchas gracias.